Bien amigos, continuando con estos relatos de la mitología griega, habíamos terminado relatando lo acontecido con dos personajes mitológicos famosos que fueron Procusto y Sinis, ¿no? Que fueron dos monstruos gigantescos que asesinaban a los hombres en esa época en Grecia y que hacen parte pues obviamente de la mitología. Bien, aquí vamos a hablar rápidamente de un personaje sobre el cual en un videoprograma posterior dedicaremos más tiempo, que se llamaba Teseo. Recordemos que Teseo era hijo de Etra y del rey Egeo, rey de Atenas, ¿cierto? Algunos dicen que era hijo de Poseidón. Recordemos que Teseo se hizo famoso por vencer al famoso Minotauro dentro del laberinto de Creta, que fue construido por el famoso arquitecto y artesano Dédalo de Creta. Sobre esto pues lo comentaremos más detenidamente en un videoprograma posterior. Bien, aquí hay otros dos personajes dentro de la mitología que son importantes para mencionar, que fueron Sísifo, que era un personaje que fue condenado a cargar una piedra, ¿cierto?, sobre cuesta arriba, en una montaña, cuando ya estaba próximo a llegar a la cima de la montaña, la piedra se devolvía. Es decir, que Sísifo tenía que volver a cargarla nuevamente cuesta arriba, y era un trabajo que no terminaba nunca. O sea, indefinidamente fue condenado a cargar esa piedra Sísifo. Otro personaje era Autólico, era un famoso ladrón, que se caracterizó por cometer demasiados hurtos en Grecia, y que tenía la habilidad, gracias a su padre Hermes, de transformar todas las cosas que robaba para efectos de no ser detectado. Bien. Bien, dentro de la mitología griega se habla de los famosos 12 trabajos que cometió Hércules. No vamos aquí a relatar con sumo detalle pues estos episodios, para eso habrá un videoprograma posterior, pero hablemos de algunos de los monstruos que logró vencer Heracles o Hércules, ¿no? Entre ellos encontramos el famoso león de Nemea. Recordemos que Nemea era una ciudad de Grecia, en donde se dedicaba el culto al dios Zeus y en donde se practicaban los juegos nemeos. El león de Nemea era un monstruo que devoraba hombres, ¿cierto? Fue vencido por Hércules y fue uno de los 12 trabajos de esta deidad. También encontramos la hidra de Lerna, que era un monstruo acuático, ¿cierto?, que tenía la habilidad de que tenía varias cabezas, y que cuando era destruida una de esas cabezas podía regenerar dos a la vez, ¿cierto? Es decir, se multiplicaban de a dos. Y finalmente este monstruo pues fue vencido por Hércules. También encontramos el jabalí del Erimanto, que era un animal de una fuerza realmente descomunal e impresionante, que mataba a hombres y podía tumbar árboles de un solo golpe. Fue vencido por Hércules, y hace parte de uno de los 12 trabajos que tuvo que cometer este gran personaje de la mitología griega. Aquí también se habla de Iolao, que era uno de los grandes amigos de Hércules, que lo siguió en todas sus hazañas, en toda esa epopeya de los 12 trabajos que tuvo que cometer, y que para algunos no solamente era un gran amigo, sino que era considerado el amante de Hércules o de Heracles. Bien, aquí se habla también del rey Augías, que fue hermano del rey Eetes de la Cólquide. Recordemos que la Cólquide fue famosa porque fue allí donde Jason y los argonatos lograron obtener el famoso vellocinio de oro. Augías fue uno de los personajes que le dijo, o que le insinuó al rey Eetes, que le entregara el vellocinio de oro de una manera pacífica a Jason y a los argonautas. Bien, aquí posteriormente nos hablan de otro de los 12 trabajos de Hércules, que fueron las famosas yeguas devoradoras de hombres, o yeguas caníbales, que pertenecían a Diomedes. Estos animales devoraban hombres, ¿cierto? E incluso llegaron a devorar a uno de los mejores amigos de Hércules, que se llamaba Abdero. Hércules, en honor a este gran amigo que fue sacrificado, ¿cierto?, que fue devorado por las yeguas de Diomedes, pues en honor a él fundó la famosa ciudad de Abdera. Bien, otro de los 12 trabajos de Hércules fue recuperar el famoso cinturón de Hipólita, que era la reina de las Amazonas.
Hércules, acompañado de unos amigos, pues fue hasta este territorio. Allí Hipólita, la reina de las Amazonas, se enamora de Hércules, pero Hera, la esposa de Zeus, era una mujer que despreciaba totalmente a Hércules, y a través de su poder pues logra seducir y logra engañar a Hipólita diciéndole que Hércules pues venía con malas intenciones y que la intención de Hércules era asesinarla. Desafortunadamente Hipólita se deja convencer por Hera e inicia una guerra junto con las Amazonas en contra de Hércules y de sus huestes, ¿no? Finalmente Hércules logra derrotar a Hipólita y logra recuperar el cinturón que ella portaba. Esto también es otro de los 12 trabajos de Hércules para alcanzar la divinidad. Bien, se habla también aquí del famoso monstruo conocido como Gerión. Era un monstruo que tenía 3 cuerpos, tenía 3 cabezas, y que tenía un perro también monstruoso que se llamaba Ortro, que era hermano precisamente de Cancerbero o de Cerbero, que era el perro del rey Hades y que era el guardián del inframundo griego. Bien, aquí también se habla de las famosas Hespérides, que eran unas ninfas que cuidaban un jardín que se encontraba en la cordillera de Atlas, muy cerca al norte de África. Se habla también de Caronte, que era el personaje del inframundo que se encargaba de transportar las almas a través del río Aqueronte. Bien, recordemos que el río Aqueronte era uno de los ríos del inframundo y era precisamente el río del sufrimiento, ¿no? El río del dolor. Aquí también se habla de 3 personajes monstruosos gigantescos. Uno de ellos era Anteo, que es vencido por Hércules, y el lugar donde es derrotado Anteo, en ese lugar Hércules decide colocar el famoso faro de La Coruña, que es uno de las construcciones pues más prominentes en Europa. Aquí también se nos habla de otro monstruo gigantesco que se conoció como Alcioneo o Alción, ¿sí? Que también fue vencido por Heracles o por Hércules. Pero este monstruo tenía una particularidad muy importante, y es que él no podía morir dentro de su propio territorio. Es decir, a pesar de que Hércules logra vencerlo, este monstruo no moría porque esa batalla se desarrolló dentro de su propio territorio, que se llamaba Palene, que hoy en día es considerado la península de Casandra en Grecia. Hércules logra convencer a este monstruo para que saliera de su territorio, y una vez que el monstruo sale de su territorio, Heracles logra vencerlo y ultimarlo. Este monstruo era conocido como Alción o Alcioneo. Aquí también se habla del monstruo gigantesco que se enamoró de Hera, la esposa de Zeus, que se llamaba Porfirión, que fue uno de los gigantes que decidió rebelarse contra los dioses griegos. Este monstruo finalmente es vencido por Zeus con sus rayos y por las flechas que le lanzó Hércules o Heracles. Bien, otro de los personajes también que hace parte de la mitología griega, también aquí, que se menciona, es el famoso monstruo Tifón, que era un monstruo realmente gigantesco. Se dice que su altura era realmente desproporcionada, descomunal, y que lograba alcanzar las estrellas. Era un monstruo marino que destruía todo lo que cogía o todo lo que tocaba. Esos eran los monstruos más característicos y más peculiares dentro de la mitología griega. Bien, aquí también se nos habla de un episodio muy importante y que es muy parecido al relato de la Biblia sobre Abraham y su hijo Isaac, cuando decide sacrificarlo. ¿Ya? Sí, déjame hacer un tico ya. ¿Me llama para poder planchar eso? Ya va a terminar. Bien.
Este es un episodio, este episodio que es propio de la mitología griega es muy similar a la historia que nos narra la Biblia sobre Abraham y su hijo Isaac, cuando él decide sacrificarlo para cuando Dios decide poner a prueba su fe. Y es la historia de Atamante. A ver, Atamante es un personaje muy característico de la mitología griega, cuya consorte primeramente fue Néfele. Recordemos que Néfele era la diosa de las nubes, y con Néfele tuvo dos hijos que se llamaban Friso y Helle. Posteriormente se separan y Atamante tiene como consorte a Ino, con la cual tuvo dos hijos que se llamaban Learco y Melicertes. Bien, esto genera una rivalidad prácticamente pudiéramos decirlo, entre los hijos de la primera unión de Atamante con los hijos de la segunda unión. Y esta desaveniencia es propiciada por las argucias y las artimañas provocadas por la segunda consorte de Atamante, que se llamaba Ino. Ino quiso que sus hijos heredaran todo lo de su padre, y para este cometido pues tenía que deshacerse de los primeros hijos de Atamante, que fueron Friso y Helle, de esa unión que tuvo con Néfele. Para esto Ino ideó una estrategia bastante maquiavélica, y es que logró convencer a los habitantes de Grecia de que el grano con el que se sembraba el trigo debía ser tostado. Los habitantes de Grecia, o los dedicados al cultivo en Grecia, se dejaron convencer de Ino, tostaron el grano, y pues obviamente esto pues impidió que las semillas de trigo pues resurgieran. Obviamente hubo un total desabastecimiento de comida en Grecia, y esto pues puso en alerta a toda la comunidad. Tan es así que entonces Atamante decidió consultar el oráculo de Delfos. Cuando las personas tenían incertidumbre sobre qué hacer de determinadas cosas importantes, se consultaba el oráculo de Delfos, que era el mismo oráculo de Apolo. En esta oportunidad no es directamente Atamante quien decide consultar el oráculo, sino que manda un emisario para que consulte el oráculo. Este emisario es sobornado por Ino, por la segunda consorte de Atamante, y este emisario le manda a decir engañosamente y falsamente a Atamante que para que nuevamente el trigo surja, ¿cierto?, en Grecia, y la gente pueda comer, ¿sí?, o para que la siembra de trigo realmente sea fructífera, debe sacrificar a sus primeros hijos, es decir, a Friso y a Helle. Obviamente Atamante, ante lo que le dice el oráculo, obviamente de una manera engañosa por el emisario que envía y que fue sobornado por Ino, pues decide sacrificar a sus hijos. Cuando está a punto ya, o decidido a sacrificar a sus hijos, muy parecido a la historia de Abraham e Isaac, aparece Néfele y les da un cabro, o un becerro con vellón de oro, es decir, la piel de este animal es dorada, ¿cierto? Y este animal logra elevar por los cielos a los hijos de Atamante, es decir, a Friso y a Helle, y se salvan de ser ultimados o de ser sacrificados, ¿no? Esta es una historia pues muy similar o muy parecida a la que nos cuenta la Biblia sobre Abraham e Isaac, sino que aquí el personaje no es Abraham, es obviamente Atamante y sus hijos Friso y Helle. Bien, aquí se nos habla de otro personaje que posteriormente de él comentaremos, que se llamaba Fineo, ¿cierto?, que fue un rey de Tracia y que tenía un don muy particular, tenía el don de la profecía, podía adivinar, era un profeta, si pudiéramos decirlo de esa manera, pero se dice que para él obtener este don tuvo que sacrificar su visión, ¿sí?, sus ojos. Era ciego, ¿cierto?, y a raíz de esto pues pudo obtener este don de la profecía. Se dice que Apolo, el dios Apolo, se disgustó por este sacrificio indebido que había hecho Fineo, y cada vez que este sujeto iba a comer pues era acechado por unas personificaciones femeninas, ¿cierto?, aladas,
pero mortales, que se llamaban las arpías, que se encargaban de quitarle la comida a Fineo. Es decir, cuando él se disponía a comer no podía hacerlo porque las arpías pues retiraban los alimentos de la mesa o del lugar donde ellos se encontraban, impidiendo que Fineo se pudiera comer. Finalmente Fineo es ayudado por Jason en esa expedición que adelanta a él para obtener el vellocinio de oro en la Cólquide. Sobre este capítulo y sobre Fineo pues lo hablaremos más adelante en un video programa posterior cuando comentemos la historia de Jason y los argonautas en búsqueda del vellocinio de oro. Aquí también se nos habla de un personaje conocido como Alcestis, que fue una mujer muy bella que fue la que prácticamente le dijo a Jason que tenía que obtener el vellocinio de oro en la Cólquide. Sobre esto pues en este capítulo lo trataremos más adelante. Bien, aquí también se nos habla de Perseo, sobre él más adelante en este video programa lo comentaremos. Recordemos que Perseo es hijo de Zeus y de la mortal Danae, ¿no? Esta historia la comentaremos más detalladamente cuando hablemos sobre Acricio, ¿no? Un personaje muy característico de la mitología griega. Bien, hablemos de Acricio, en efecto. Acricio fue rey de Argos, una de las ciudades pues, más importantes de Grecia, y tenía un hermano que se llamaba Pareto. Ellos siempre disputaron, tuvieron una rivalidad por el trono de Argos. Al final pues tuvieron que dividir el reino en dos para que ellos pudieran cogobernarlo, ¿cierto? Pero lo interesante de la historia de Acricio es que él fue el padre de Danae, la madre de Perseo. Al parecer este rey no podía tener hijos varones, ¿cierto? Y tomó la decisión de consultar al oráculo de Delfos, el oráculo del dios Apolo, ¿cierto? Quien le dijo que sería asesinado, ¿sí?, por uno de sus nietos, ¿sí? Este rey de Argos, Acricio, pues se vio sorprendido por la noticia y en vista de que tenía solamente una hija y para que ésta no pudiera tener descendencia, no pudiera tener nietos que llegaran a asesinarlo, entonces decide encerrarla en una torre de bronce, ¿sí? O en un castillo de bronce, más o menos es lo que nos dice esta leyenda de la mitología. A pesar de que él decide encerrarla en esta torre de bronce, Danae era acechada y perseguida por el dios Zeus. Zeus se enamora perdidamente de Danae y cae en forma de lluvia de oro en la torre, y de la unión de Zeus con Danae pues nace Perseo. Cuando nace Perseo pues Acricio, al enterarse de esta situación, decide abandonar su reino, ¿sí? Bien, Acricio abandona el reino, pero antes de abandonar el reino decide abandonar a Danae y a su hijo y dejarlos en el mar a la deriva, ¿cierto? En una cesta, muy parecido a la... Aquí, como veremos, esto es muy parecido a la historia de Moisés. Zeus le pide a Poseidón que calme las aguas del mar, y finalmente esa cesta donde se encontraban Danae y su hijo en esa cesta o en ese cofre donde abandona Acricio a Danae y a su hijo, pues finalmente son recuperados por un personaje que se conoce como Dictys, ¿cierto? Y quien logra salvar a Perseo y a su madre. Bien, Acricio, pensando equivocadamente que se había salvado de la profecía del oráculo de Delfos que decía que uno de sus nietos lo asesinaría, estando en una caución en unos juegos, podría decirse en unos Juegos Olímpicos de esa época, vio como equivocadamente o por ignorancia vio que Perseo, que era su nieto, estaba participando en esos juegos olímpicos, en el deporte o en la disciplina conocida como lanzamiento de disco. Cuando Perseo lanza el disco, un viento cambia el curso o la dirección del disco y este cae sobre la cabeza de Acricio, asesinándolo, y de esta manera pues se cumplió al pie de la letra la profecía del oráculo de Delfos de que Acricio sería asesinado por su propio nieto.
Bien. Bien, recordemos que Perseo, este gran héroe, tuvo grandes hazañas, ¿no? Una de las hazañas de Perseo fue precisamente el de haber vencido, haber derrotado a la gorgona Medusa. Recordemos que las gorgonas eran unas criaturas monstruosas, femeninas, ¿cierto? Que tenían el poder de petrificar a todas aquellas personas que las miraban o que la miraban, ¿cierto? Perseo logra vencer a la gorgona Medusa y el personaje que lo envía a esta misión se llamaba Polidectes, que fue un rey de la isla de Serifos y que siempre había sido y quien siempre había deseado a la madre de Perseo, es decir, a Danae. ¿Sí? Cuando Perseo logra vencer a Medusa y logra arrancarle la cabeza de Medusa, vuelve a la región y se da cuenta de que tanto Danae como Dictos estaban escondidos en un lugar porque estaban siendo perseguidos y acechados por Polidectes, el rey de la isla de Serifos, ¿cierto? En vista de esta situación, pues entonces Perseo entra en el castillo donde moraba Polidectes, le muestra la cabeza y pues Polidectes y su séquito, ¿sí? Fueron petrificados porque vieron la cabeza de Medusa. Bien, también Perseo se caracterizó por haber salvado a una de las mujeres más bellas y hermosas de Grecia que se llamaba Andrómeda. Recordemos que Andrómeda era hijo de otra de las mujeres bellas de Grecia que se llamaba Casiopea, ¿sí? Y del rey Cefeo de Etiopía. Se dice que Casiopea era una mujer demasiado vanidosa, ella misma se autoproclamaba como la mujer más bella, ¿sí? De Grecia, y esto pues obviamente provocó la ira de Poseidón, quien envió al monstruo marino o acuático llamado Ceto, un monstruo de una estatura descomunal, ¿cierto? Para que devorara a Andrómeda. Obviamente Casiopea y Cefeo provocó la ira de Poseidón. Bien, esta vanidad de Casiopea pues provoca la ira de Poseidón y obviamente tanto Casiopea como su esposo Cefeo tuvieron que consultar el oráculo de Delfos y dijeron que la única manera de apaciguar o de soliviantar la ira de Poseidón era sacrificando a su propia hija, para lo cual decidieron pues colocarla desnuda, amarrada a unas rocas en el mar para que fuera devorada por Ceto. Cuando ya estaba a punto de ser devorada por este monstruo gigantesco acuático, pues aparece Perseo y le muestra a Ceto la cabeza de Medusa y pues este monstruo pues termina como un coral, termina prácticamente petrificado. Perseo salva a Andrómeda y pues logra casarse con ella, unirse con ella posteriormente. Bien. Bien, ya para terminar este largo recuento de la mitología griega, debemos hablar de unos personajes rápidamente de la mitología que son muy importantes. Entre ellos encontramos a Meleagro, que fue famoso por haber logrado vencer al jabalí de Calidón, que era otro monstruo muy parecido al jabalí de Erimanto, que fue derrotado por Hércules. Encontramos también a Atalanta. Recordemos el equipo de Atalanta de la liga italiana, pero esta Atalanta de la mitología griega fue una mujer que tenía unas grandes habilidades para la caza, ¿cierto? Y lo mismo que su esposo Hipómenes, ¿sí? También se cuenta la historia de Leda,
quien se unió con Zeus, y de esta unión era una mujer terrenal, Leda y Zeus, y ellos de esta unión nacieron Castor y Polus, los famosos dioses oscuros, Helena y Clitemnestra, que era la consorte de Agamenón. Recordemos que Leda era la esposa del rey Pinareo de Esparta. Aquí también se habla de Linceo, que fue un personaje muy importante dentro de la mitología griega y que tenía un gran poder de visión, podía ver a través de las cosas. Su visión era realmente pues sorprendente, y es uno de los personajes a relucir dentro de la mitología griega. Bien, vamos a terminar aquí contando la historia del famoso Polinices, que era hijo de Edipo y de Yocasta. Polinices tuvo un conflicto interno con su hermano Eteocles. Ellos se ensalzaron en una rivalidad realmente cruenta que terminó pues con la vida de ambos, ¿sí? El tío de Polinices, Creonte, se proclamó rey de Tebas y dio la orden de no sepultar el cadáver de Polinices, porque él consideraba que él mismo que había traicionado a Tebas, ¿no? Su hermana Antígona desobedeció las órdenes del rey Creonte y finalmente logró sepultar a su hermano Polinices. Esta es una de las historias más significativas dentro de la mitología griega. Y para terminar, pues debemos hablar de Tiresias, que fue un adivino de la ciudad griega de Tebas, ¿no? Uno de los adivinos más importantes de la mitología griega, junto con Calcas, ¿no?, de estos personajes. Bien amigos, con esto terminamos entonces esta primera parte de la mitología griega. Hemos hecho un resumen muy rápido de todos los personajes y de todas estas historias apasionantes de la mitología griega, que realmente pues son maravillosas y nos sorprenden, ¿no? Nos sorprenden. Realmente la mitología griega es una de las más significativas, es una de las más importantes y una de las más enriquecedoras dentro del mundo antiguo. Y pues sus relatos, sus leyendas, sus dioses, sus héroes y sus epopeyas pues son realmente muy destacadas para mencionarlos y para comentarlos en estos videoprogramas. Y obviamente la invitación es para que ustedes investiguen y ahonden más sobre estos temas. La pregunta del millón obviamente sería: ¿fueron ciertos estos hechos? ¿Existieron realmente estos seres? ¿Estos dioses realmente existieron? ¿O realmente eran seres extraterrestres, como algunas teorías lo están predicando hoy en día? Esa es la misión de nosotros como investigadores, de consultar estos temas, de recapitular todos estos acontecimientos que son muy significativos y muy importantes. Entender quiénes fueron estos dioses, si fueron seres extraterrestres o si realmente fueron demonios. Para algunos estudiosos cristianos, estos seres o estos dioses eran demonios. Para otras personas o para los famosos teóricos de los antiguos astronautas, pues estos eran seres extraterrestres que fueron adorados como dioses por los seres humanos aquí en la Tierra. Esa es la misión de nosotros, esa es el objetivo que debemos buscar todos los que investigamos estos casos de nuestra historia antigua, ¿no? Recordando que la historia es de todos, la historia nos pertenece a todos y es nuestro deber profundizar sobre todos estos temas que son realmente importantes y enriquecedores al mismo tiempo. Un cordial saludo amigos y nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.